La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. Mi nombre es Abdón Rivero y estamos en una nueva entrega de la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación. Es un programa promovido y realizado por la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde invitamos a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias contextuales. Hoy contamos con más de 4.100 seguidores en nuestra red social de Instagram, de la cual hacen parte psicólogos y médicos psiquiatras interesados en los abordajes más actuales en la psicología clínica. Nuestra comunidad está conformada por psicoterapeutas, docentes, conferencistas, escritores, investigadores de diferentes países de habla hispana como Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba, España, Guinea Ecuatorial y Bolivia. También llegamos a psicólogos hispanohablantes en diferentes partes del mundo, incluso en países donde el español no es el idioma predominante como Canadá y Portugal. El tema de hoy es el abordaje de la habitación experiencial en la práctica clínica hospitalaria aplicando terapia de aceptación y compromiso. Nuestro invitado es Jimmy Ames Arenas, a quien voy a llamar en este momento a nuestra reunión. Buenos días. Hola, buenos días. Hola Jimmy, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy bien. Como les recordaba a nuestro público, el tema del día de hoy es el abordaje de la habitación experiencial en la práctica clínica hospitalaria. Nuestro invitado de Perú, Jimmy Ames Arenas, vamos a conocer su perfil. El licenciado Jimmy Ames Arenas es psicólogo peruano, licenciado por la Universidad César Vallejo de Lima Norte. Ostenta diplomatura y especialista y maestrante en terapias contextuales. También por la Universidad de Almeida, España, con una formación en terapia de aceptación y compromiso AC nivel avanzado por la Fundación Centro Argentina de Terapias Contextuales. También cuenta con formación en modificación y terapia de conducta y análisis funcional de la conducta por el Instituto Peruano de Análisis Conductual. Cuenta con un entrenamiento DBT con protocolo de evaluación y manejo de riesgo nivel avanzado. Es miembro de la Asociación para la Ciencia Contextual, Conductual ACBS, experiencia en el ámbito clínico hospitalario particular y público, experiencia en charlas y cursos universitarios sobre temas relacionados a la salud e intervenciones psicológicas. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales es muy importante poder contar con nuestro invitado de Perú, Jimmy Ames Arenas. Bienvenido, Jimmy. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Estaré atento a las preguntas que están haciendo. Muchas gracias a ti. Bueno, Jimmy, hoy vamos a hablar entonces del abordaje de la habitación experiencial en la práctica clínica hospitalaria y sobre todo aplicando terapia de aceptación y compromiso, que es tu experticia tanto en el ámbito hospitalario como algunas de las terapias que tú eres experto como tal. Pero para iniciar a hablar sobre este tema, Sí. sería importante que nos comentes a qué se le conoce como habitación experiencial. Ok. Bueno, la habitación experiencial es un proceso psicopatológico porque la habitación experiencial está más fundamentada en las prácticas de psicopatología que se han venido realizando y en los estudios sobre ese tema específicamente, de la psicopatología. Es más que todo un modelo donde se intenta explicar de una manera
alegando al transdiagnóstico, que no sé si conocen bien, pero el transdiagnóstico es como, por así decir, una categoría más amplia que puede explicar las categorías diagnósticas que normalmente se hacen subyacentes a eso. Es como que una categoría más grande y funcional que puede explicar los procesos patológicos de varios criterios diagnósticos que existen. Ahora, la evitación experiencial en sí es un proceso patológico, como les explicaba, que tiene que ver con que la persona no entra en contacto o no se permite entrar en contacto con emociones, pensamientos aversivos para, para ella misma y que por consiguiente este no permitirse entrar en contacto con estas experiencias privadas eh, conlleva a una repetición del comportamiento por el alivio a corto plazo que recibe la persona y a un peor funcionamiento de sus procesos internos y su comportamiento en general. Entonces, la evitación experiencial está más arraigada en dos términos, en términos de eventos privados, que son evitación del pensamiento, así le llamaban antes, primeramente le llamaban así, evitación cognitiva y sí, tengo un Tranquilo, problema con internet. Ok. tranquilo. Nos estabas comentando entonces que quedamos en que la meditación experiencial se comprendía desde dos conceptos, ¿sí? Sí. Allí como que íbamos. Ajá. Se comprende más que todo por una evitación de los eventos cognitivos y una evitación de los eventos afectivos. O sea, antes le decían evitación cognitiva o evitación de pensamientos y evitación de las emociones. Evitación emocional, evitación cognitiva. Ahora se ha ampliado más el término, ya no se refiere únicamente a eso, sino ya conlleva a otros procesos internos como los recuerdos, las sensaciones físicas incluso. Entonces, a todo eso se le denomina evitación experiencial. Uh-huh. Así Muy es. bien. Bueno, ¿y cuáles son esas teorías, incluyendo la teoría contextual que comprende la habitación experiencial? En sí, el aprendizaje de evitación ya viene de modelos muy antiguos. Creo que el primer modelo de evitación fue descrito por Maurer, que fue el modelo bifactorial de Maurer, quien describe que la evitación, el proceso de evitación está compuesto es como un condicionamiento compuesto, donde, eh, ¿me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Y el condicionamiento compuesto estaría representado por un previo aprendizaje en cuanto al condicionamiento clásico y que se da de manera compuesta con un condicionamiento instrumental. Entonces, básicamente explicaban en estas teorías de que el proceso de evitación se da porque la persona se condiciona estímulos aversivos en la persona de manera instrumental, simplemente por así decir, y luego se refuerza a través del condicionamiento operante, instrumental, a través de las recompensas a corto plazo, de alivio a corto plazo, y la persona repite este comportamiento evitativo por el reforzamiento negativo. Así se hablaba al inicio, sin embargo, estas teorías eran muy, no sé, esquemáticas, ¿no? Lineales, y tuvieron muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, decían de que a veces no es necesario el condicionamiento operante o que haya un tipo de reforzamiento negativo para que la persona evite, sino que simplemente bastaba con el condicionamiento clásico para que la persona empiece a emitir respuestas evitativas. Luego, luego hay otra teoría que es una teoría específica de las especies, que es más evolutiva, que refiere de que el comportamiento evitativo es algo común en muchas especies y tenemos como un catálogo, un conjunto de comportamientos o estrategias evitativas que normalmente se dan en distintas especies, incluidos nosotros los humanos, y que
y que más que todo no se da por reforzamiento de castigo, perdón, por reforzamiento de la conducta, sino se da por castigo incluso, por castigo positivo, la conducta evitativa. Y bueno, estas son teorías que han ido pasando por el tiempo. Por ejemplo, hay una teoría eh, de Seligman y Johnson que habla de las expectativas, que las personas creamos expectativas para comportarnos evitativamente. No solamente está arraigado lo que es el comportamiento, sino la cognición. Pero bueno, ese es un tema más de las teorías cognitivas, ¿no? Y también, bueno, lo que es la teoría contextual de la evitación experiencial se refiere más que todo a la teoría que se enfoca en las categorías diagnósticas. Esto ya cambió un poco porque se fue más para el lado de la psicopatología. Por ejemplo, ya no se hablaba, no sé si escucha. Sí, sí, sí. Te estamos escuchando. No sé, no se hablaba más que todo de una teoría simplemente del aprendizaje, sino ya fue ya más instaurada en los criterios diagnósticos y en la psicopatología, en lo que hablaba al inicio, ¿no? Y estas teorías contextuales se refieren más a categorizaciones funcionales, más que sintomáticas, sí, claro, más que categorías sintomáticas provenientes del modelo médico, sino categorías funcionales, que quiere decir de que se evalúan procesos generales en común que pueden explicar justamente a esas categorías. Es más que todo como el modelo inductivo, ¿no? El modelo inductivo, a través de leyes generales, intenta describir categorías individuales, y no al revés como el deductivo. Se utiliza el método inductivo para la teoría contextual de la evitación experiencial. Y es más que todo eso. Allí un poco lo que tú quieres decir es que se evalúa un poco cuál es la función de la evitación, más no los síntomas, ¿sí? Así es. Más que todo porque el cambio en las terapias contextuales, lo vamos a enfocar en las terapias contextuales en el cambio de segundo orden, no en el cambio de primer orden. Entonces, el cambio de primer orden se basa en la morfología, en la topografía de las conductas, problema. En lo que hacen normalmente, se hacía, ¿no? Hasta el DSM-3, incluso que es el DSM más médico que existe, es de que se basan en un conjunto de síntomas o, por ejemplo, las mismas teorías cognitivas en un conjunto de errores en el procesamiento de la información y que hay que corregir estos síntomas, estos errores para poder hacer que la persona mejore. No, en el modelo contextual nos basamos en la función, que quiere decir en la relación que la persona tiene con el pensamiento, con el sufrimiento en general. Y es en esa relación donde se da el proceso patológico, y así como el proceso de mejoría, ¿no? Y no está en el pensamiento o en el sentimiento el problema, sino está en la función, en la relación que la persona tiene con su pensamiento, con su emoción. Y es precisamente que la evitación experiencial es un problema de función. Se lo ve como un problema de función, no como un problema de estructura del pensamiento. Así es. Bueno, y comprendiendo un poco esta evitación experiencial, ¿cómo se puede, a partir de lo contextual, cómo se comprende o se entiende la evitación experiencial desde otras terapias conocidas? Y ya, bueno, mayormente el modelo de evitación experiencial ha sido propuesto por Hayes, Strossal, Wilson y otros autores más, que estos autores previamente son terapeutas de aceptación y compromiso y son terapeutas que, por así decir, fundamentaron las bases de las terapias contextuales, ¿no? Entonces, el problema de evitación experiencial, a grandes rasgos, es un proceso patológico que solamente provendría del modelo de terapias contextuales como el de la aceptación y compromiso. Sin embargo, hemos visto
que también se trabaja la evitación, pero más como una evitación conductual desde el modelo de activación conductual, que también es importante. Por ejemplo, el modelo de activación conductual, la teoría más arraigada a ese modelo es de que la depresión está fundamentada por eh, falta de alicientes o falta de recompensas, o que la persona empieza a mostrar comportamientos evitativos conductuales con referente a situaciones o momentos que eh, alguna vez en su vida significaron o significarían plenitud o bienestar. La persona pierde las recompensas del ambiente y empieza a evitar constantemente involucrarse a estas experiencias ambientales, conductuales, contextuales, sociales, por así decir. Y este modelo de activación conductual también lo centra en la evitación, pero más sobre la evitación conductual. Ahora, también hay una evitación que se estudia desde el modelo de la dialéctica, por ejemplo, que es más que todo la evitación de entrar en contacto con el momento presente. ¿Sí? Es más que todo eso. La evitación dentro del modelo de la terapia dialéctica conductual de Linehan se estudia en lo que es la evitación, entrar en la conciencia del momento presente, en la conciencia de uno mismo. De hecho, la primera terapia que introduce la atención plena, o sea, el permitir sentir lo que sentimos, el permitir estar con lo que estamos, no es la terapia aceptación, compromiso, sino es la terapia dialéctica. Marshall Linehan fue la primera que introdujo en su terapia habilidades de atención plena, como el mindfulness, ¿no? La regulación emocional y así. Entonces ellos, de hecho, también estudian su evitación, ¿no? Su propio tipo de evitación. Y bueno, esas son básicamente las dos terapias contextuales que ponen, tres terapias contextuales, incluyendo la terapia de aceptación y compromiso de evitación experiencial, que ponen en énfasis este proceso patológico de... Hola. Sí, disculpe, mi señal está muy baja aquí. Entendemos. Bueno, y entonces podríamos decir que en terapia cognitiva de Beck no hay cabida o se entiende de otra manera. Recordemos que la gran mayoría de nuestros colegas, pues todos hemos sido formados desde la universidad en terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿cómo comprenderían ellos allí la habitación experiencial? Simplemente desde lo contextual. Ya, si yo entiendo, los modelos cognitivos, sobre todo los tradicionales, no lo toman en cuenta, ¿vale? No toman en cuenta los procesos de evitación experiencial o de evitación en general. Si bien se trabajan únicamente, la evitación se trabaja desde el modelo conductual, ¿va? No cognitivo. Por eso es que a veces dicen que hay incongruencias entre lo cognitivo y lo conductual, que son corrientes muy distintas y así. Pero ahora si bien tengo entendido, la evolución de la terapia cognitivo-conductual sí toma en cuenta lo que es la evitación experiencial. Ya no es como antes, ya como los modelos tradicionales donde no tomaban en cuenta esto. Incluso es distinto a la terapia de aceptación, a las terapias contextuales. Muchas veces he visto, incluso lo escuché a Beck decir que las terapias contextuales son una evolución de la terapia cognitiva y no es correcto eso, ¿vale? No es correcto. Las terapias contextuales están más arraigadas a lo que es el conductismo radical. Y los procesos, ok, enfocarnos más en la función que en la topografía de las conductas problema. Claro, sí. ¿Sí? Son disonantes porque mientras en las terapias cognitivas se busca pensar que el comportamiento está directamente relacionado a una distorsión o a una falla en el procesamiento de la información, pues en las terapias contextuales, pues lo que se identifica es que la función que tiene la persona con su entorno, con su contexto, es la que permite que se vea inmersa
en una situación que le genera un malestar clínicamente significativo. Y esa es una de las grandes diferencias. No sé si allí concordamos. Así es una de las grandes diferencias porque en terapias contextuales nos enfocamos en el cambio de segundo orden, como lo mencionaba, ¿no? Entonces el cambio de segundo orden es cambiar la función, no el contenido, No el o sea, pensamiento. no el pensamiento. Así es. Aceptamos en terapias contextuales, aceptamos el pensamiento tal como llega, evitamos el juzgar, el etiquetado de ese pensamiento y permitimos que así como llegue, pues se pueda ir también sin necesidad de buscar, mira, cambia este pensamiento por este, porque inclusive lo que se ha identificado es que esto terminaría siendo invalidante para el consultante también, ¿no? Así es. O incluso puede ser iatrogénico. Uh-huh. Déjame decirte, es como que la persona, o sea, ¿cómo es una persona que viene aquí, ¿no? Con ¿no? este proceso de evitación experiencial? Una persona que viene a consulta busca una solución, no quiere sentirse así, no quiere estar así. ¿Me dejo entender hasta aquí? Claro. Vale. Voy a pausarme un poco a ver si se corta para volver a ingresar, ¿ok? Perdón. Ya. Entonces, si el cambio o la solución, que lo que hace el psicólogo es ofrecer una solución de inmediato sin evaluar bien estos procesos funcionalmente, lo más probable es que introduzca como una técnica más a su repertorio de estrategias de evitación. Y eso es lo iatrogénico, porque puede hacer que la persona simplemente acude al psicólogo o como una forma más de aliviar su sufrimiento a corto plazo. ¿Me dejo entender? Lo que persevera la conducta evitativa a largo plazo. Ese es el problema, realmente. Muy bien. Bueno, pero ¿cuáles son las características de las personas que presentan evitación experiencial en la práctica clínica hospitalaria? ¿Cómo la logras identificar tú a partir de esa experiencia en ese contexto en el que estás? Ya, por ejemplo, cuando una persona viene y en sus manifestaciones verbales, ¿no? Y también en su lenguaje no verbal, se le muestra muy insistente en querer, en poner como objetivo principal un objetivo de sentimiento o de emoción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la persona pone por enfrente o la persona pone como objetivo el sentirse bien, únicamente sentirse bien, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es de que manifiesta verbalmente, por ejemplo, actitudes como eh, mi, bueno, yo no puedo hacer estas cosas porque no me siento bien. Yo no puedo tener esta vida que quiero porque no me siento o no tengo ganas o no me siento con ganas o me siento desmotivado. Entonces yo quiero sentir ganas, sentirme bien, sentirme tranquilo, feliz para poder hacer mis cosas. Esa es, por ejemplo, una característica, es de que el foco de atención está en la mente, en la mente, por así decir, en los procesos mentales que indican a la persona de que lo primero es quitar el sufrimiento, quitar el dolor antes de vivir. Y esa es la principal característica de las personas que ya están mostrando una evitación experiencial persistente. Como les digo, es persistente, ¿ok? No es una evitación normal. La persistencia se vuelve en que cuando tú te fijas que esa evitación experiencial, sí, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Cuando la persona ya empieza a persistir en sus hábitos de querer enfocarse en la reducción o en eliminar la ansiedad, en eliminar la tristeza, eliminar el dolor, probablemente ya esté perseverando esas actitudes, esos comportamientos, y se estén reforzando negativamente, como les explico. Una cosa muy importante en la evaluación de la evitación experiencial es que también las personas con evitación experiencial buscan seguridad. Y a veces eso puede ser un problema, es como que una resistencia a la exposición.
a las técnicas de exposición. Ujú. Ujú. Y la persona que busca seguridad constante en el terapeuta, en los familiares, o por ejemplo, la propia señal de su respuesta evitativa es como una señal de que de, de seguridad. Por ejemplo, una persona con fobia a volar tiene a la mano sus pastillas. Claro, o sea, yo sí lo intento, pero yo te necesito mi pastilla, o yo necesito estar cerca de mi abuelo o de mi papá, por ejemplo. ¿Me Ujú. dejo entender? Ese, Sí. ese comportamiento de buscar resguardo, seguridad, es muy común en las personas con meditación experiencial. Entonces, en casos graves, se genera, buscar seguridad genera una resistencia fuerte a la exposición. Cuando hablamos de exposición como técnica para hacerle frente al malestar, en terapias contextuales nos referimos, eh, buscamos el objetivo de que la persona tenga un propósito real para hacer esto, como un propósito alineado con sus valores personales, con sus acciones, y no tanto simplemente la reducción del malestar, porque ahí está el error, pues, ¿no? Enfocarse únicamente en reducir el malestar. Ujú. Muy bien. Bueno, Ujú. ¿y cuáles son las principales estrategias de terapia de aceptación y compromiso para el abordaje de, pues, de estas características de evitación experiencial en este contexto? Mm, Ya, mira, la primera estrategia son las metáforas. La verdad es que de los libros que hay de ACT, los manuales, protocolos, no he visto así como un ejercicio específico para trabajar evitación experiencial, porque los ejercicios en general incluyen todos los procesos de la ACT. Por ejemplo, el proceso de valores, compromiso, presente, contexto de fusión, aceptación. Todo está ahí, me dejo entender. No hay algo que solamente sea único para esto, sino todo tiene que estar conectado de alguna manera a los procesos centrales. Pero lo que más trabajamos hacer, para hacer que el consultante se dé cuenta de la evitación experiencial son las metáforas. Las metáforas son muy importantes porque las metáforas es como yo mi, lo técnico que tengo que explicarlo, lo tengo que usar de una manera de que el consultante, a través de su propia experiencia, me entienda. Si no, no tiene sentido. O sea, yo no estoy haciendo ACT si yo psicoeduco o convenzo o intento convencer o intento dar información simplemente de lo que es la ACT. Ujú. No, la ACT es una experiencia que el consultante y el terapeuta tienen que vivir. Entonces, por ejemplo, la metáfora lo que hace es, a través de algo ya conocido para el consultante, se entiende mejor lo que es este proceso de la evitación experiencial y se da cuenta de que la lucha es inútil. Ese es nuestro objetivo, que el consultante se dé cuenta de que luchar es inútil. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las metáforas Del hombre en el el hoyo, hombre en el ¿no? pantano, El el hombre hombre en en el el hoyo, hoyo, el hombre en mm, el pantano, sí. así es, o como por ejemplo el tigre en el camino. O tu ansiedad es como un tigre que se cruza en tu camino y cada vez que tú intentas alejarlo o darle de comer, el tigre se queda un rato ahí, pero vuelve. Y así, de darle bocado en bocado, otra vez vuelve y vuelve. Y, y bueno, entonces también eh, se suele utilizar paradojas. Por ejemplo, la paradoja del polígrafo, ¿no? Algo así como si yo te pongo un polígrafo de esas máquinas que miden los nervios o detectan cuán ansioso estás, si yo te pongo un polígrafo, te pongo los chupones aquí y yo te amenazo con una pistola en la cabeza y te digo que no te pongas ansioso. Eh, ¿Te pondrías ansioso o no? La Pues sí. la mayoría de personas responde que sí, porque, claro, tú te estás diciendo a ti mismo, no estés ansioso, no estés ansioso, pero estás produciendo el efecto contrario.
Entonces la persona como que va entendiendo más eso. Otra paradoja, por ejemplo, es la paradoja del oso blanco, que también se usaba en la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, el ejercicio del oso blanco, no pienses en un oso blanco. Trata de no pensar, por ejemplo, en un oso blanco, peludo, encima de la nieve, pero no pienses en lo absoluto en eso. Bueno, probablemente es que ya lo hayas pensado, ¿no es cierto? Y así, a través de paradojas, metáforas, se puede trabajar el proceso de evitación experiencial. La persona, lo importante aquí es que la persona se percate de esto. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, pero quería preguntarte, pero antes de esto, en el proceso de evaluación, la importancia del análisis funcional, ¿no? Sí. O sea, antes de aplicar las metáforas, es muy importante el análisis funcional, Ujú. Sí, es ¿vale? muy importante. Sí, porque, o sea, esto es algo mucho que se le critica a la terapia de aceptación y compromiso, de que se enfocan mucho en la evitación experiencial, pero no siempre es así. Ujú. Algunas personas, por ejemplo, vienen fusionadas con el contenido de su yo, con el contenido, con su yo contenido, por ejemplo, con etiquetas, juicios, autocríticas, o están más rumiativos. Y aunque la rumiación probablemente sea algo eh, funcional a la evitación experiencial, porque la rumiación algunas veces calma a la persona o la alivia del malestar. O sea, es más fácil pensar mucho que sentir esas experiencias dolorosas y calma. Aún así, a pesar de todo, hay personas que vienen con problemas psicológicos que no presentan evitación experiencial. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es el análisis funcional, porque te da esas pistas si el problema va por ahí y empezar por ahí. Si no, tranquilamente se puede empezar por otro proceso, por ejemplo, utilizando metáforas de difusión o los pasajeros del autobús para trabajar lo que es difusión. ¿Me dejo entender? Ujú. Claro que sí. Muy bien. Bueno, ¿Hola? y Sí. sí, te Ujú. escuchamos. Bueno, ¿y cómo continúa el tratamiento una vez de que hemos tratado de reenfocar a las personas frente a esa dificultad que le ha generado la habitación experiencial? ¿Cómo continuamos allí? ¿Cuáles son las estrategias que has utilizado a partir de la experiencia con ellos? Ok. Por ejemplo, ya, qué quiere decir de que primero, cuando tú ya empezaste a trabajar lo que es evitación experiencial eh, y la persona ya está tomando conciencia de que los intentos de solución a su sufrimiento no está funcionando y que ya no está sirviendo, Ujú, no quiere decir que ya simplemente le haya cambiado la vida, o sea, que ujú, ya había despertado, no. Porque normalmente eh, o comúnmente la persona puede volver a la consulta, ¿ok? La persona puede volver a la consulta y volver a manifestar algún tipo de resistencia o lucha contra lo que siente. Entonces, aquí es donde tú te vas a basar en lo que prosigue de la terapia, donde te vas a basar en lo que te vas a apalancar, por así decir, de las metáforas que ya usaste. Por ejemplo, si la persona, si tú utilizaste la metáfora del hombre en el pantano, ¿no? Que se va hundiendo, y ahora, y la persona vuelve a manifestar a futuro de las sesiones una resistencia a no sentir el sufrimiento, ¿no? Te dice, por ejemplo, sí, pero es que lo que pasa es que yo no me quiero sentir así nuevamente. Ya he estado tan bien, he dejado de sentirme, me he aceptado, pero no me quiero sentir así. Ahora dime si ahora, y yo le digo, por ejemplo, ahora dime si como estás ahora, en este momento, no es como si estuvieras de nuevo en el pantano, intentando luchar nuevamente. Entonces, ¿me dejo entender? Por ahí te apalancas de las metáforas que usaste previamente. Eso es algo muy útil, porque las personas vuelven a reexperimentar lo que es una lucha contra lo que sienten. Después,
a través de la propia experiencia, ya puedes ir introduciendo lo que es, sobre todo en casos graves de ansiedad, fuertes de ansiedad, ¿sí? Acá puedes ir introduciendo lo que es atención plena, por ejemplo, o autocompasión, tener permiso, amabilidad hacia uno mismo. Estas herramientas, esas habilidades ya van a poder ayudar un poco más posteriormente a la persona, aunque, eh, bueno, a su mejoría, pues, ¿no? Su mejoría psicológica. Muy bien. Claro, y ¿Sí? en el caso de las metáforas, como son tan fáciles de recordar, entonces en ese primer contacto que tienen con la metáfora, pues se queda allí y volverla como a traer en sesiones más adelante va a ser más fácil para el consultante, ¿cierto? Sí. ¿Hola? Aló, sí, bien. ¿Me escuchas? Sí, 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 tal cual lo que dices, volver a traer la metáfora al, a la consulta. Por ejemplo, puedes decirle también, dime si esto no es algo más que tu mente intenta hacer para querer hacerte sentir bien únicamente a corto plazo, por ejemplo. Ujú. Entonces, la persona, lo importante es hacer esta distinción. Recordemos que la terapia de aceptación y compromiso se llama terapia de distanciamiento comprensivo, ¿vale? Entonces, intentamos hacer esta distinción entre los procesos mentales, el pensamiento, los cognitivos, lo afectivo de la persona, del yo, o sea, Ujú. el yo que observa, el yo contexto, el yo que está. Esa distinción, esa perspectiva es muy importante trabajar. Eh, si no, ahí vas a notar nuevamente que hay como una fusión, como un enganche nuevamente con el pensamiento, con la emoción, ¿no? Y esa resistencia a no tenerla ahí también aparece. Entonces es muy importante trabajar también el yo contexto, ¿no? Aprender a que la persona se diferencie. Ah, esta es mi mente que me dice esto, no soy yo. Para mí Ujú. hay algo importante que son mis valores, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y allí, Ujú. a partir de tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son esas habilidades que son como más del terapeuta para poder trabajar a partir de en estos contextos hospitalarios? ¿Cuáles crees tú que esas habilidades que te han permitido a ti generar ese tipo de atenciones y pues generar bienestar en tus usuarios? Ajá. Me escuchas? Sí, te escucho un poco mejor. Ya. Las habilidades de que un terapeuta, bueno, que son muy útiles para el terapeuta, eh, primero es que el terapeuta también tiene que practicar, ¿vale? El terapeuta tiene que practicar lo que espera que el consultante haga. Y eso quiere decir de que, por ejemplo, el terapeuta tiene que estar muy presente consigo mismo en el momento presente para para el consultante. O sea, que el terapeuta sea consciente de su propia fusión, de su propio enganche, de su propia resistencia. Eso es muy importante. Si el terapeuta no es, o sea, no es consciente, lo más probable es que deje actuar su mente y en un momento a otro, por ejemplo, errores comunes es de que el terapeuta intente dar una solución. Por ejemplo, ya, pues entonces puedes hacer esto y esto. Ahí ya no estás siendo tú, sino estás siendo tu mente como terapeuta. Entonces, detente. En ese momento hay que detenernos, observarnos a nosotros mismos, ¿no? Distanciarnos de esa emoción o de ese pensamiento que me está deteniendo en este momento y actuar en base a mi compromiso. ¿Se escucha? Sí, sí, escucho. Ok. Y actuar en base a mi compromiso como terapeuta. Bueno, yo como terapeuta también, cada uno de nosotros como terapeutas tenemos nuestros valores como terapeutas. Son distintos en todos. Para mí es importante ser un terapeuta así y así. Entonces, eh, así de esta manera, el terapeuta ya es más consciente de sus valores y
puede actuar en consecuencia a ellos, ¿vale? Entonces una habilidad es que el terapeuta sea consciente de sus valores. Un ejercicio que hicimos al final de mi formación Miguel Avanzado es escribir mis valores como terapeuta. ¿Qué tipo de terapeuta quiero ser? Nos hicieron, este ejercicio lo vi en un manual que es, imagínate tú como terapeuta que estás en una graduación, ¿ya? En una fiesta, en una celebridad, y van a ir tus pacientes, tus clientes, que alguna vez los ayudaste. ¿Qué dirían sobre ti como terapeuta, como persona? Bueno, y ese ejercicio me conectó mucho con mi trabajo, entonces ahí esclarecí un poco más también lo que es más importante para mí como terapeuta. Esa es una habilidad que hay que trabajar también en las sesiones. En la sesión en vivo, como por ejemplo, también es ser consciente, como les explicaba, ser muy consciente de cuando tú estás también en el pantano. Si tú estás en el pantano y el cliente está en el pantano, muy difícil salir. ¿Me dejo entender? Claro que sí. Así es. Entonces es muy importante no apresurarse en dar soluciones a corto plazo. Es muy importante no hacerlo. Así es. Ya, y cuando hablamos de directamente de esas, porque estábamos hablando como de esas habilidades del terapeuta, que todas nuestras habilidades son diferentes, y tú nombrabas algo muy, muy importante, y era que pues todos tenemos un marco de valores distinto, ¿sí? Y también llevarnos a que cuando nos veamos ya allí inmersos en situaciones donde no vamos a poder avanzar como nos lo habla el pantano, esto reenfocar y poder llevar al consultante también a esas metas, a esos valores, no a los míos, sino a los del consultante, ¿no? Porque esto es un error, esto que se encuentra mucho en los terapeutas, ¿no? Que pareciera que las metas son del terapeuta y no del consultante, y resulta que esto podemos ser propositivos, ¿sí? Porque puede ser que el consultante no alcance a dimensionar algunas situaciones y podemos proponer algunas cosas, pero eso es diferente a que ya el terapeuta quiera formular unos objetivos que solamente los considera él, inclusive sin tener en cuenta al consultante, porque aquí lo ideal es poderlos construir entre los dos, ¿sí? Porque Así nosotros es. vamos a acompañarlo en el proceso. Pero, y ya esas recomendaciones ya más profesionales para la aplicación de AC, ¿tú cómo consideras en estos contextos hospitalarios, eh, cuál es como ese nivel de formación que se necesita mínimo? ¿Crees tú que es muy complejo que una persona con una formación básica intente aplicar AC en un contexto hospitalario? ¿Crees tú que necesita ya de un entrenamiento profundo? Porque antes estábamos hablando más de las habilidades del terapeuta que están implícitas al ser nuestro como personas, como terapeutas, pero ahora me gustaría que nos enfocáramos un poco más a todo ese proceso de conocimiento desde lo teórico que está relacionado con lo profesional, a colocarlo en práctica en la sesión, ¿sí? Ya llevar esa teoría a la práctica. ¿Cuáles recomendaciones darías en ese contexto? Bueno, ¿se puede empezar desde ya aplicar ACT? Sí. O sea, de todas maneras, para ser un buen terapeuta, y esto no es solo de la terapia aceptación y compromiso, hay que haber llevado al menos una buena cantidad de tiempo supervisión constante. Si tú trabajas en un ámbito hospitalario, clínico, mi primera recomendación es que busquemos un grupo de supervisión, ¿ok? O, por ejemplo, hay grupos Portland, incluso gratis. Aquí en Perú hay grupos Portland, donde los terapeutas nos reunimos entre nosotros a dialogar nuestros casos, conversar nuestras dificultades con algunos consultantes. Eso es muy importante. No perder esa constancia. Esa es mi primera recomendación. Si ya estás metido en ACT, si quieres empezar con las terapias contextuales, primero es buscar una formación
o al menos un curso que te esclarezca bien cómo es, ¿ya? Y por lo menos tener conocimiento sobre las habilidades o habilidades terapéuticas del terapeuta de aceptación y compromiso. ¿Por qué? Porque mientras más refuerzas tú tu actitud, o sea, tu relación con los problemas, tus problemas personales, tu actitud personal, tu nivel de estrés, tu nivel de burnout, todo eso, mientras más consciente eres de eso, eh, eh, tu actitud es más fortalecida en eso, por así decir, más práctica tienes en eso, más fácil te va a ser llevar casos hospitalarios, porque acá en casos hospitalarios hay casos que también son graves y que chocan, afectan. Y ahí está tu propia capacidad de hacerle frente o relacionarte distinto con tu propio sufrimiento. Aquí, en, en, en esos contextos, todos estamos en el mismo barco, como hablaba Hayes. Todos estamos en el mismo barco. Nosotros, terapeutas, también sufrimos, no solo los consultantes. A veces piensa el consultante que el terapeuta ha llegado es como un gurú que ha llegado a la cima de la iluminación y no es así. O sea, que el terapeuta tiene una solución mágica para el problema y tampoco es así. El terapeuta está en un camino y eso ayuda mucho en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico hospitalario, porque eh, aquí se necesita ser efectivo. Y para ser efectivo hay que practicar y practicar las habilidades tú mismo. O sea, al menos practicar y tener a la mano tu propio conjunto de estrategias que a ti te gustan, o que no solo que te gustan, sino que te son más efectivas a ti mismo. Por Que ejemplo, funcionan. así es que te funcionan a ti como terapeuta. Y estas habilidades, estas actitudes basadas en los procesos de flexibilidad psicológica, eh, de alguna manera tú lo vas a poder orientar o guiar más fácil en los consultantes. Entonces, esa es otra recomendación. Aparte de la teoría, de que puedas leer y puedas inmiscuirte más en los temas de no solamente las habilidades, sino la actitud, las teorías que subyacen a la terapia de aceptación y compromiso, como la teoría de los marcos relacionales. Aparte de todo eso, es practicar tu propia actitud. Eso es lo que más te va a servir. Algunas veces dicen, mientras más instrumentalizado estés tú y esté el paciente, mejor, ¿no? Porque le vas a dar más capacidad para que de dentro a afuera pueda replicar las cosas. Si el paciente no lo replica afuera y tú tampoco, como terapeuta, tú no tiene sentido. Pues, ¿me dejo entender? ¿Hasta aquí? Sí, muy bien. Mm. Bueno, Jimmy, creo que pues es un tema interesante. Pues qué bueno poder conversar con un profesional que está inmerso en el contexto hospitalario, que pues su día a día está en la atención de este tipo de casos y que nos puede ilustrar desde la teoría hasta la práctica de lo que puede llegar a ser útil. Queríamos preguntarte qué tienes para poder ofrecer, si tienes algún servicio que las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar después porque queda grabado, puedan contactarte. Entonces te escuchamos. Bueno, primeramente, aparte de mis sesiones en clínica, yo, bueno, soy psicólogo peruano y trabajo no trabajo en la capital, sino trabajo en la ciudad de Arequipa, que es al sur de Perú. Y aquí me pueden encontrar, por ejemplo, en la clínica San Pablo y en la clínica Valle Sur de AUNA, que doy consultas a través del seguro particular, si están dispuestos, pero también doy consultas particulares en consultorio en privado. ¿Vale? Ahora, si quieren, pueden recibir más, si quieren recibir más información sobre terapias contextuales, que es a lo que más me dedico, pueden buscarme en TikTok, en Instagram, en mis redes. Aquí pueden entrar en mi link, en mi perfil de Instagram. Hay un link donde están mis otras redes y por lo general hago difusión de las terapias contextuales y de psicología basada en evidencia.
También pueden, si tienen alguna consulta o duda, pueden conversar conmigo, no hay problema. Yo atiendo por WhatsApp consultas así y recomendaciones. No tengo ningún inconveniente con eso. Y esa sería más que todo mi práctica. Ujú. Muy bien. Para todos, recordarles que esta entrevista queda grabada en nuestro Instagram y también va a ser cargada en nuestro canal de YouTube. Te haremos llegar a Jimmy el enlace de esta entrevista que quedará cargada en YouTube. A todos los invito a conocer nuestras redes sociales, a unirse a ellas, a ayudarnos a hacer difusión de las terapias basadas en la evidencia, como lo es la terapia de aceptación y compromiso, que es el tema que nos acogió el día de hoy. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales ha sido pues muy importante poder tener a Jimmy. Queremos agradecerte por aceptar esta invitación y por ilustrarnos un poco acerca de lo que es la terapia de aceptación y compromiso y la habitación experiencial en este contexto que para muchos profesionales, algunos es muy desconocido, pero para otros, por supuesto que sí necesitan de mucha guía y orientación porque se identifican o quieren incursionar en estos contextos hospitalarios. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y esperamos pues seguir en contacto. Igual, muchas gracias por la oportunidad. A ustedes, si estamos en contacto, seguimos en contacto. Muchas Gracias gracias. a los visitantes también. Muchas gracias. Para todos, les agradezco su conexión y nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego.